Es 23 de abril. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. El servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806 y del Grupo Médico Hermanos Unidos, cuyas diversas especialidades estarán abriendo sus puertas muy pronto en el Centro Comercial Propatria en el oeste de la ciudad de Caracas. Me encantan los jueves. Y me encantan los jueves porque los jueves nos toca tratar temas de una altísima sensibilidad familiar. Todos somos parte de una familia, bien sea porque somos hijos, que lo somos padres, hermanos, primos, tíos, en fin, somos parte de un colectivo familiar. Y bueno, los jueves siempre tratamos temas que tienen que ver con la familia. Y lo hacemos de la mano de una persona que sabe eso porque es su especialidad. En nuestra sección especial de todos los jueves, que se llama Familia, Derechos y Reveses, con la admiradísima doctora María Elena García Pru, a quien le doy cordialísima bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Bueno, Mario, agradecida como siempre los jueves aquí contigo y compartir, como dices tú, temas de mucha sensibilidad y que es importante que nuestras familias estén al tanto, ¿no? Y hoy vamos a tocar un tema que realmente me tiene preocupada, bueno, me tiene preocupada hace ya mucho tiempo, pero últimamente volvió otra vez a estar como viralizado en redes sociales y creo que es importante que lo retomemos, ¿no? Yo siempre he dicho que todo lo que tiene que ver con el acoso, y en este tema el acoso y violencia escolar, que son dos cosas diferentes, es muy importante que nuestras familias sepan cómo diagnosticarlo, por decirlo así, cómo darnos cuenta que podemos tener a unos niños, unos adolescentes que sean víctimas o también victimarios, y cómo, por supuesto, prevenir para que no hayan consecuencias legales desagradables que nunca se van a querer dentro del seno de la familia. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de eso y lo que en la región se ha dado en los últimos días en unos casos bien particulares. Ok. Me gustaría que comenzáramos, doctora, haciendo una distinción entre estos dos fenómenos, la violencia escolar y el acoso escolar. ¿En qué se diferencian y qué cosas los unen también? Okay. ¿Qué nexos tienen de afinidad? Ok, Mario, la violencia no necesariamente, todo acto de violencia no necesariamente es un acoso. Y el acoso no... El acoso tiene un componente de la violencia, me explico. Bien sea físico o no. Okay, exactamente, porque primero tenemos los diferentes tipos de acoso. Tenemos el verbal, el que toda la vida hemos conocido, mal llamado chalequeo, que es el acoso verbal, que ya no lo podemos entender como hay, vamos a dejarlo pasar. Tenemos el físico, bueno, que no requiere mayores explicaciones. El psicológico, el social, el que más hoy día tiene auge y el donde más vemos hoy día los adolescentes involucrados en el cyberbullying o el cyberacoso. Entonces, el acoso tiene característica que es intencional, sobre todo la característica de repetitivo, y es entre pares, ¿ok? Y hay desigualdad de poder. ¿Es entre pares siempre, doctora? Entre pares. Para que exista acoso escolar, bullying, sí, que es un término del año 73, de un señor sueco que fue el que le colocó a esa conducta que existe en las escuelas, y lo trajo del término bull en inglés, que sabemos que bull es toro, y bullying es como esa arremetida. Entonces, bueno, ahí vino el término de bullying y lo estamos utilizando, aunque no nos recordemos, desde el año 73. Ahora, fíjense, dice usted, ese detalle yo no lo tenía claro, que el acoso escolar siempre es entre pares. Sí. Entre pares significa que o entre niños que estudian en la misma escuela, o en un mismo salón, pero que hacen vida en el mismo área. Entre iguales, exacto, en la misma área escolar. Pero me pregunto entonces, si hubiere, como también en efecto ocurre muchas veces, si hubiera algún tipo de acoso o de bullying o de agresión de parte de un docente respecto a un niño, por ejemplo, o un trabajador de la limpieza, sí,
etcétera. ¿Eso no es acoso escolar? No. ¿Cómo se denomina eso? Mira, ahí entraríamos entre, por ejemplo, el más común es lo que llamamos el trato cruel. ¿Qué pasa? Igual, de un estudiante a un docente no podemos decir, es que el estudiante me está acosando. No, ojo. Ahí tenemos que diferenciar, por ejemplo, si es una docente, es una mujer, y esto es un estudiante, un muchacho, y empieza a acosar, porque eso sí está en la ley de violencia con lo que llaman acoso y hostigamiento, o pudiéramos decir acoso y hostigamiento previsto en la ley de violencia contra la mujer, ¿ok? Pero que exista es acoso escolar, ¿no? El acoso escolar tiene que ser entre los propios estudiantes y dentro del ámbito escolar, y es la diferencia, y como ahorita que hablamos de la diferencia entre acoso y violencia, la gran diferencia que marca sobre todo es que yo puedo tener un acto de violencia en la escuela y nunca había existido de mi parte ningún acto que llamara la atención, pero ese día exploté y tuve un acto, o ese día fue que yo decidí ser violento, pero no venía de una conducta repetitiva, intencional, todos los días con aquella conducta para realmente para lesionar, para hacer daño, ¿no? Entonces, últimamente hemos tenido mucho, pero entonces, ¿dónde se unen o dónde se relacionan ambas conductas? Que entonces a veces este adolescente o este niño víctima de acoso va a responder con un acto violento, porque su respuesta ante el acoso, digo que él es el acosador, no, ya va, no es que se le disculpe, pero es capaz que ese niño que ha pasado muchísimos casos, cuando vemos qué pasó, explota. El muchacho no. Yo lo he visto muchísimo y del mismo relato de los mismos estudiantes me dicen, profe, es que ya yo no aguanté más, y ese día cuando yo lo vi en el bordelaje, me recuerdo una de las primeras experiencias, una niña es que yo lo lancé por las escaleras del colegio y lo primero era verla a ella, es la acosadora, y yo, pero es que ella alguna vez había tenido alguna conducta. No, ese día lo lancé, entonces eso no es acoso. Entonces, y ahí la importancia, hay que buscar el origen de esas conductas y que es donde estamos fallando. Yo soy y mantengo mi teoría que el acoso y la violencia nacen en el hogar. Entonces, hay unos que dicen que no, que también tiene que ver con el medio en la sociedad. Sí, claro, es capaz que en la sociedad donde está, pero nace los principios de valores. ¿Dónde son los principios de valores? Desde el hogar. Si yo tengo un hogar violento, si tengo un hogar donde no hay normas, donde no hay respeto, yo voy sea muy raro que ese adolescente o ese niño tenga una conducta respetuosa, no violenta dentro de la escuela. Porque resulta que lo único que él ha aprendido dentro del hogar es a través de la violencia. En algunos casos, doctora, uno escucha, porque conozco muchas experiencias en esa dirección, que en algunas casas, en algunas familias, se enseña al muchacho desde temprano, entre comillas, a defenderse. Sí. ¿Verdad? Usted tiene que defenderse en la Usted escuela. no me llega a mí con un golpe si usted no respondió con un golpe. Esa, entre comillas, preparación del muchacho hacia, digamos, hacia la defensa, eso también puede ser causante de algún tipo de acoso o de violencia escolar. Por supuesto que violencia trae violencia. Si yo te digo que tú tienes que responder con violencia, pasa que nosotros tenemos una cultura, tanto latinos y que estamos como dicen, por encima del Ecuador. Algunos criminólogos dicen que tendemos a ser los que estamos por encima del Ecuador, a ser violentos, dicen algunos. Eso es lo que llaman determinismo geográfico. Ajá, dicen algunos, ¿ok? Y que las zonas calientes son más violentas. De hecho, hay características, los delitos que se cometen en zonas cálidas, como los delitos que se cometen en zonas frías. Sí, señores, hay diferencia. Pero bueno, nosotros somos muy particulares y es muy cultural, te puedo garantizar que en otras regiones tú no dices, tienes que responder a mí, tú no me vienes con un golpe si yo no me entero de que tú también respondiste el golpe. Pero esa no es la forma. Primero debo enseñar que la forma de no es responder con la violencia, porque al final, mira lo que pasó con la niña, el caso que comenté ahorita, ¿a quién terminaron juzgando, etiquetando? A la que respondió con la violencia, porque seguramente ese acosador, que es lo que pasa muchísimo hoy día, sobre todo porque el acoso que tenemos a través de redes sociales ya no es el típico, el acoso verbal, ya no es que te voy a dar un golpe porque es evidente.
O sea, si yo te doy un golpe todos los días, te molesto, te estoy fastidiando, va a ser evidente, mira, ese fulanito, mira, está acosándome, ¿no? Pero si yo te empiezo a acosar por redes sociales, yo y mi grupo, porque difícilmente el acosador trabaja solo. Puede ser que en algunas cosas sea, como digo yo, el llanero solitario, pero en otros casos sí va a trabajar en grupo, que es lo que se llama el triángulo del acoso. Va a tener siempre personas que lo van a acompañar en la ejecución de su acoso. Pero entonces, esa víctima va un día a responder y lo van a ver, es que la muchachita, mira qué violenta, o el muchachito qué violento. Entonces, ¿dónde tenemos que buscar? ¿Qué está pasando? Que yo no le estoy dando también herramientas para entender desde el hogar a mi hijo, herramientas para, primero, la denuncia. ¿Qué pasa con la gran mayoría de muchos delitos de este tipo? El miedo, porque el acosador te dice, si llegas a decir algo, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Si lograron sacar algún tipo, que pasa mucho en los muchachos, sacarte fotografías. O sea, mándame una foto sin ropa. Sí. ¿Ok? Entonces empiezo a guardar material para chantajearte. Entonces, si dices algo, o si esa persona, que lo he visto mucho, tiene hermanos más pequeños en el colegio, si dices algo, voy a golpear a tu hermanito. Si dices algo, voy a hacer algo a tu hermanito, ¿no? Entonces empiezan esas amenazas, por supuesto, el acosado se queda callado, pero los padres tienen que ver los signos de cuando su hijo está sufriendo acoso. Entonces, es cambio de humor, cambio de conductas alimenticias, cambio en las notas, fobia escolar, yo no quiero ir por cualquier excusa, me duele el estómago, me duele la barriga, me duele algo, y lo que yo estoy es evitando, por supuesto, encontrarme en la escuela a esa persona que me tortura. Ok, fíjese, demos por definitivo que en buena medida o en total medida el bullying, el acoso escolar, tiene como fuente la violencia intrafamiliar. Demos eso como definitivo. ¿Qué papel corresponde a la escuela para, de algún modo, sofocar, para evitar, para impedir, para prevenir que este tipo de cosas ocurran? O, si no prevenir, ¿qué hacer después que estos hechos ocurren? Ok, muy importante, porque esa es la gran duda que tienen muchísimas papás, docentes, y es parte del trabajo que yo vengo haciendo ya hace 6 años, voy para 5 años, con las escuelas. No saben qué hacer, qué acudir. Uno de los puntos clave en las escuelas, porque la escuela va a recibir a ese estudiante, a ese adolescente, ya con serios problemas que pueden venir del mismo hogar, ¿ok? Que pueden ser desde lo más sencillo hasta lo más complejo, ¿ok? Pero cada niño va a exteriorizar lo que está viviendo de diferente forma, como lo hacemos. Uno lo da por llorar, a otro nos da por quedarnos callados, uno lo da por no comer. Pero son características y signos que tenemos que evidenciar. Si ya el papá no lo está evidenciando o la mamá en el grupo familiar no ven las características, ese docente sí tiene que ver. Entonces ese docente tiene que estar preparado. En las escuelas debe existir, y eso casi que es mi todos los días en las escuelas, informándoles y diciéndoles que hay que redactar lo que se llaman los acuerdos de convivencia. Son las normas de manejo dentro de la escuela. Como en los condominios tenemos reglas de condominio, ¿verdad? Las normas de condominio, que todo lo que dentro de ese espacio físico no se hace, en la escuela también. Y el Ministerio de Educación, desde hace ya un buen tiempo, gracias a Dios, ha hecho un trabajo bien interesante en cuanto a orientar a las escuelas a cómo deben redactarse esos acuerdos de convivencia. Ya la LOMNA, desde el año 98, habla en su artículo 57 de lo que se llama la disciplina escolar. Y habla de lo único, si vamos a la LOMNA en ninguna parte existe la palabra acuerdo de convivencia, manual de convivencia, no existe reglamento disciplinario. Es lo único que dice la LOMNA en su artículo 57. ¿El acuerdo ese de convivencia es cosecha suya, doctora? No, eso es cosecha de la LOMNA en principio, de la convención en su artículo 28.9, si no me equivoco, y la LOMNA en el 57. Pero como dice usted que ese término pero no aparece. El término de acuerdo de convivencia lo colocó el Ministerio de Educación. Okay. Los colegios empezamos, como en el año 2000, que ya en esa época yo empecé con algunos colegios, a que tenían que redactar ese reglamento interno. De hecho, yo todavía tengo mis presentaciones de aquella época que yo lo llamaba el RICE, como arroz en inglés, reglamento interno, ¿no? De la comunidad educativa, el RICE. Okay. Entonces, ese reglamento interno que regulaba, en principio, las conductas
que no eran permitidas, que no deben ser permitidas en la escuela y cómo se sancionaban. En el transcurso de estos años, el Ministerio de Educación y algunos psicólogos o educadores, la palabra sanción les empezó a hacer mucha bulla, porque querían equiparar que sanción era equivalente a la sanción penal, pero no es lo mismo. Entonces, ahorita ya no se llaman sanciones, sino se llaman correctivos educativos. En definitiva, Son sanciones. Es una sanción. Pero bueno, esto bien. ¿Y cuáles son esos correctivos educativos, mira, por cierto? Que al niño le expulsan Mira, cada colegio debe tener, yo puedo tener como una matriz, como un patrón, que puedo adecuarlo en algunas cosas para todas las escuelas, como un modelo. Pero al final tiene que adecuarse a cada escuela, porque ahí deben estar hasta las condiciones hasta físicas de una escuela. De hecho, yo he ido a escuelas en el Valle, en La Vega, que son escuelas en estructuras físicas totalmente verticales, donde lo que hay son muchísimas escaleras y donde viene el gran problema a la hora del recreo. ¿Cómo van los muchachos? Corriendo. Y ahí te imaginarás, se cae uno y van a caerse y ahí van a ocasionarse lesiones. Y muchos ya lo hacen por bullying. Vamos a malestar todos los días en el recreo, vamos a empujar. Y vamos a empujar para que se caiga todo el mundo. Bueno, esas condiciones particulares, que eso pasa en una escuela en La Vega, pero eso no seguramente no va a pasar en un colegio aquí en La Castellana, por ejemplo. Tienen espacios amplios, escaleras muy amplias, algunos tendrán hasta ascensores, que creo que sí. Entonces, yo debo adecuarlo a cada escuela. Entonces, ¿cómo se hace esa norma que regula esa escuela? Debe ser asamblea, ¿será? A través de asambleas con toda la comunidad educativa, ¿ok? Y ahí, cada miembro de la comunidad, quienes integran la comunidad educativa. Los estudiantes, por supuesto, los chamos, los docentes, los papás, personal administrativo, desde el director y todos los que integran la dirección de la escuela, y personal obrero y la comunidad, porque nosotros tenemos el entorno, es la 058 también del Ministerio de Educación, que se debe involucrar la comunidad a través de una figura que se llama el Consejo Educativo en la escuela. ¿Okay? No debe ser ajeno, porque es verdad. Las personas que viven alrededor de las escuelas muchas veces hasta se quejan, pues, en los timbres. Yo estuve al lado de un colegio en una oportunidad y de verdad, el timbre de una hora, el timbre de la otra hora, los muchachitos que corren, los muchachitos, dice, Dios mío, de verdad que es agotador vivir al lado de una escuela. Yo no sé si usted se recordará, doctora, un caso que fue muy famoso, muy famoso. Había un colegio en la Florida, si mal no recuerdo, que se llamaba Rondalera, muy conocido. Sí, claro. Y quedaba detrás o cerquita de la casa donde vivía Arturo Uslar Pietri. Y Uslar Pietri se quejaba de eso. Y recuerdo que hubo una medida que mucha gente en su momento repudió, que era, no sé si fue que cerraron Rondalera, la tuvieron que mudar para otro sitio, pero lo cierto es que efectivamente la labor, vamos a llamarla creadora de aquel intelectual que requería de cierta concentración y de cierta paz, era perturbada cada rato por la Rondalera. Sí, no, mira, de verdad que yo me ha tocado, de verdad que no es fácil, pero bueno. Entonces, ¿qué dices tú? Ya me preguntaste qué debe incluir de acuerdo. ¿Cuál es? Vaya, ahí debe incluir, mira, desde las sanciones para el mismo personal, los mismos integrantes de la comunidad, las sanciones y deberes de cada uno de los integrantes. Por supuesto, nunca dejando por fuera, por supuesto, lo más importante, que son los estudiantes. Entonces, pero por lo menos con los estudiantes. Hay cosas importantes que es lo que genera disciplina y es donde a veces fallamos nosotros, los papás. El uniforme, la llegada a tiempo a la clase, al colegio. Entonces, yo siempre digo, los niños pequeños, cuando llegan tarde a clase, ¿de quién es la culpa? ¿Del niño? No, es el papá. ¿A quién debo yo imponerle ese llamado de atención, ese correctivo? Al niño no, porque el niño depende de que el papá lo monte en el carro. Sí. Pero también levanté temprano, arreglar las cosas. Cuando ya pasamos, un poquito más grandes, preadolescente, adolescente, sobre todo las adolescentes, que pueden tardar arreglándose el cabello, el moñito, la colita, y son las 6 de la mañana y la muchacha está de las 5 de la mañana arreglándose el cabello, ¿ok?
propio. Pero entonces, bueno, si usted se va a dedicar a eso, usted sabe que aquí de esta casa se sale a las 6 de la mañana. Hay que levantarse más temprano. Hay que levantarse más temprano. O los típicos que a las 6 de la mañana, porque lo he vivido en carne propia, a las 6 de la mañana, ¿dónde está el uniforme? ¿Dónde dejaste los zapatos? ¿Y las tareas? ¿Y el bulto? Y empieza esa corredera a esa hora de la mañana, por supuesto. Si el colegio te queda retirado, no vas a llegar a la hora. Entonces, bueno, eso ya empieza por ahí la disciplina y la responsabilidad. Entonces, porque los colegios que te dicen, con más de 3 llegadas tarde, yo te puedo aceptar 3 llegadas tardes al mes. Es más o menos como el general en los colegios. Y yo puedo darte como el pase, pero tú a esa hora no vas a entrar. Tú vas a entrar a la segunda hora. Después del recreo. Después que, o sea, si esta clase terminó, puede ser que antes, depende del horario, pero para la segunda hora, ¿por qué? Porque, por supuesto, también hay que darle una penalidad. Y los otros estudiantes que si llegaron temprano también tienen que ser premiados. Claro, obvio. Claro. Eso todo debe regularse en las escuelas. Por decirte lo más sencillo, ahí podemos hablar del uniforme, el corte del cabello, la pintada de las uñas, cosas tontas, por decirlo. Y de ahí a la más grave. Ok, fíjese. En el caso del acoso escolar, las consecuencias pueden ser múltiples. He sabido de casos de niños o de muchachos que terminan incluso hasta suicidándose. Sí. Pero supongamos que no se llega a tal cosa, pero sí que el acoso conduce a que un niño sufra, por ejemplo, de un accidente y termine agredido, violentado, etcétera. ¿Qué responsabilidad penal o de qué tipo de responsabilidad tiene el padre de ese niño o de esa persona o de esa personita que incurrió en actos violentos y que agravió físicamente a un menor, a un igual? Pero me están haciendo señas que tenemos que hacer la pausa. Así que vamos rapidito a escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, cumplir compromiso publicitario de la estación. Y al regreso vamos a leer en el marco de esta conversación con la doctora María Elena García Prú los mensajes, preguntas, comentarios que nos llegan a través del Instagram @Mario Villegas. No se vayan, estamos hablando hoy del acoso escolar. Ya venimos. Voy a hacer publicidad. Rápidamente voy a permitirme leer un mensaje publicitario, así que un poquito de paciencia, queridos amigos, queridas amigas, porque no me lo he aprendido todavía de memoria. Yo me sé varios, pero todavía me dispensan el retardo, pero ya vamos para allá, rapidito. El grupo médico Hermanos Unidos abrirá muy pronto sus puertas en el prestigioso centro comercial Propatria, en el oeste de Caracas. Somos un grupo de profesionales de diversas especialidades y con gran sensibilidad, inspirados en el espíritu de José María Vargas. Nos motiva la solidaridad con nuestros pacientes, a quienes atenderemos de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el Centro Comercial Propatria nivel 5. Grupo Médico Hermanos Unidos, confianza y fe. Y aprovecho también de recomendarles el servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. El doctor Argenis Portillo, médico geriatra de larga trayectoria, una larga experiencia muy fructífera, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica, profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene su consulta en la esquina de las Ibarras, en la avenida Urdaneta, también en el anexo al Hospital de Clínicas Caracas en San Bernardino, y ofrece servicio domiciliario para aquellos casos en que el paciente así lo requiera. Tome nota, por favor, de su número telefónico, le puede ser de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806, lo recomiendo ampliamente. Bueno, y en tanto que llega nuestro compañero Alex Márquez a leer su informe, me gustaría agregar un poquito más de información con la doctora María Elena García Prú. ¿De dónde le nació esta adoración por el tema de los niños, doctora? Mira, Mario, hoy lo comentaba a mis alumnos en la mañana de la UCB, que yo antes del año 2000, que es cuando ingresó al Poder Judicial como juez del sistema penal, a mí cuando me hablaban, ya era abogado, yo me gradué en el año 89,
eso en los años 90. No, para caso de niños, no, yo no quiero nada con muchachitos, yo no quiero nada con muchachitos, de verdad que no me gusta. Y de hecho, nunca en 10 años acepté ningún caso en los distintos tribunales de menores. Lo que menos pensé, pues yo quería ser juez. Y yo hago hasta el curso y apruebo el curso para ser juez en la extinta escuela de la judicatura, cuando el extinto consejo de la judicatura. Sí. Uno hace un curso de juez y después tú tenías que concursar. Cuando yo fui al concurso se presentaron algunas cosas que para mí fueron muy desagradables porque me pidieron hasta una afiliación política. Y yo dije, yo no quiero afiliación política porque yo no le quiero deber mi cargo a nadie. Y dije, aborté mi misión como. Y un día veo que sale que está un concurso para jueces. Y yo, jueces para una nueva ley, y yo metí mis papeles como cualquiera. Metí los papeles allí y hasta se me olvidó que yo había metido esos papeles en ahorita donde está la DEN. Y mi mamá, que era esa señora que se leían hasta los clasificados del periódico, me dice, ¿estás aquí en una lista, chica? En Última Noticia. ¿Cómo que mamá que tú? Y fue cuando, y bueno, a partir de... ¿Y era un tribunal de menores? Y empecé en un tribunal de adolescentes hasta el año 2020, que me jubilo. Esa es mi historia y ahí quedé enganchada con mis adolescentes. Ok, vamos a escuchar ahora sí a Alex Márquez. Vamos a poner a Alex por aquí. Estás en primera plana, ma. Alex, ahí te tengo. Le estoy para ver, lo que no quiero es tapar a Mario. No. Ahí está. No, ok. Ahí te tengo. Ya vamos a leer algunos mensajes. Ay, yo no he visto. Para ver. Las 2:29 minutos. Avance del Centro Nacional e Internacional de Información. Creo que Enigma es este amigo. Notirumbos informa, las lluvias continúan generando daños en el estado Mérida, donde el desprendimiento de roca de gran tamaño afectó la troncal 008, una de las principales vías de esa región. Las autoridades informan que ya se ejecutaron trabajos de reparación y el paso se habilitó, aunque con restricciones. Notirumbos informa, Pakistán aseguró este jueves que mantiene todo el esfuerzo posible a todos los niveles para salvar la segunda ronda de negociaciones entre Washington e Irán prevista en Islamabad. Ante la agresividad de los monos que escaparon del zoológico de Caricuao, los habitantes de la UD3 y UD5 y UD6 declararon una alerta y están llamando a las autoridades sanitarias y ambiente a tomar cartas en ese problema. Informó Notirumbos, 2:30 minutos hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Hoy salió una foto bien horrible, que ayer murieron a otra persona. Ok. Los monos son terribles. De niña en mi casa tuvimos... Nosotros tuvimos monos en el Amazonas, en Puerto Ayacucho. En mi casa en Cebucán, ¿Ah, sí? cuando todavía no existía la Cotamil, hace muchos años atrás, llegamos a tener un mono capuchino. ¡Wow! ¡Qué mono tan terrible! Son Travieso, muy agresivos. Traviesos, sí. Traviesos. Ok. Continuamos en buena hora. Hoy, en nuestra sección especial de los jueves, familia, derechos y reveses, hablando sobre el tema del acoso escolar. Pero antes de retomar ese tema, quiero comentar que esta mañana me he encontrado con una promoción que tiene como centro la imagen de nuestra querida doctora María Elena García Prú. Voy a compartirla con ustedes. Aquí está, la doctora María Elena García Prú en una promoción sobre un taller que va a dictar el próximo martes 28 de abril,
que se denomina el abordaje legal del acoso escolar. Mira qué coincidencia, Sí. estamos hablando hoy de este mismo Gracias, tema. gracias Mario. Sí, Por cierto, en el Ministerio Público, entiendo, para fiscales del Ministerio Público. Sí, para todo público. Realmente ahí las actividades son para todo público. Y algo interesante, yo lo recomiendo mucho y por supuesto la publicidad, ¿no? El Ministerio Público, yo con mucho cariño lo hago, que son tanto los posgrados que dan, que se hacen allí, las especialidades, maestrías y hasta creo que se abrió un doctorado, como estos talleres, son los precios más económicos en el mercado que hay para este tipo de capacitaciones, ¿no? Entonces, bueno, esto va a estar esto ya tenemos con este programa, esto agendado ya hace más, creo que casi 2 meses estaba esto, y bueno, yo te insistí en hacer este programa, que íbamos a traer a un psicólogo, lamentablemente el doctor Víctor se nos complicó con un juicio que tienen los teques, porque reciente, ya hace año y pico, 2 años creo, salió una serie que se hizo muy famosa, Mario, se llama Adolescencia, que yo siempre se la recomiendo a todos los que estemos involucrados, papás, mamás, docentes, en esta área, que la vean. Esa serie trata sobre un caso en Inglaterra, pero no es un caso que no es ajeno a nosotros, aun cuando el ambiente es en Inglaterra, lo que ahí reflejan es un caso bien lamentable. Y es de una cultura que esperemos que no nos invada como ha invadido otros países latinos, que es la cultura de los incel. ¿Qué son los incel? Son célibes involuntarios. Explíquelo. Ser célibes, no lo sabemos, pero vamos a explicarlo, una persona que no tiene pareja, ¿ok? Que no tiene pareja y no ha tenido pareja, ¿ok? No sé si podemos decir la palabra, una persona que nunca ha tenido un contacto sexual, ¿ok? Sí. Entonces, célibe involuntario es que yo soy virgen, pero no porque yo no quiera, sino porque no me han dejado. Okay. Entonces, eso se suma a eso es una comunidad que odian, o sea, persiguen o no tienen, o sea, tienen un rechazo muy grande a las corrientes feministas, ¿ok? Y ciertos rechazos a la figura femenina. Porque, por supuesto, de dónde nace, de que han sido rechazados por mujeres. Y en esa serie, que es muy lamentable lo que aparece en la serie, no quiero hacer spoiler a la serie, el que no la haya visto, nace de un muchacho que fue rechazado, fue hasta burlado por su pequeña estatura, por cómo era, no era un muchacho agraciado, no era, tú sabes, el papeado del grupo, entonces era rechazado por las figuras femeninas en la escuela. Y bueno, él tomó justicia por sus manos. Pues. Entonces, ¿qué tenemos hoy día? Ese movimiento incel ya ha salido de las fronteras de Europa y ya está pisando América Latina y Norteamérica. En América Latina lo hemos visto y han generado, aparte de los hechos sucedidos en Estados Unidos, donde hemos tenido una cantidad de personas lesionadas, niños y adolescentes en escuelas, tras una cultura de hacer alegoría a ese tipo de personas que cometen ese tipo de hechos tan violentos. Entonces hay una comunidad mezclado con estos incel que pareciera que eso los hace como mejores ante su grupo, pues. Entonces, si yo pertenezco a esos grupos, yo soy el mejor. ¿Qué hacen lo que llaman esos retos? Y entonces ha comenzado con un reto. Y ahí viene la importancia de la familia. Si yo no sé en qué páginas se meten mis hijos, si yo no estoy atenta a qué páginas visita mi hijo, yo o sea, no te puedes ni imaginar a qué se someten nuestros niños en las redes sociales. Entonces, existe una red terrible que es donde capta a estos adolescentes y casi que les da instrucciones, porta un instrumento de estos que causan heridas, llégate a una escuela, y fue el caso que sucedió ahorita en Argentina, en San Cristóbal, Argentina, que gracias a Dios por la acción creo que fue de un docente, se evitó males mayores. Pero en Turquía tuvimos un caso
ahí sí fue terrible, y hemos tenido, bueno, el evento que aunque no fue adolescente, pero viene por la misma tendencia, el que pasó en las pirámides en México anteayer. Teotihuacán. Ajá, exactamente. Yo estuve ahí, el sol y la luna, ¿no? Exactamente. Ok. Entonces eso, él dijo que eso era un sitio para sacrificar y él tenía que sacrificar, había que sacrificar tal, tal y tal, porque él estaba llevando unas instrucciones de X personas. Ok. Bueno, antes de leer los mensajes, que tenemos ya una buena cantidad interesante, quiero dar paso a la pregunta que dejé en suspenso. Mejor dicho, dejamos en suspenso la respuesta. ¿Cuál es la responsabilidad que corresponde a los padres en el caso de que sus hijos en la escuela incurran en acoso escolar, pero acoso que conduzca a su vez a lesiones graves o consecuencias mayores en la víctima del acoso? Ok, mira, ahí van a depender primero, ¿qué edad? La importancia de la edad del acosador. Del acosador. ¿Okay? Del que haya cometido esos hechos lamentables y hayan sido o poquitos graves o muy graves, ¿ok? Estamos hablando menos de 14 años, eso va directo a un consejo de protección que se encargará de tomar medidas de protección. ¿Dónde la cosa se nos complica? Se nos complica y nos preocupa aún más. No es que nos preocupe antes, para mí la preocupación viene desde antes, ¿ok? Pero bueno, ya cuando llega a los 14 años de edad, ya la situación ya tomó otro matiz. Y tiene responsabilidad penal, ¿no? Y hay responsabilidad penal, pero es importante, la responsabilidad penal es personalísima, Mario. ¿Qué consecuencias pueden tener ese papá? Mira, ese papá puede tener consecuencias que si por su descuido, por su no accionar, por no cumplir la responsabilidad de crianza que la tiene una vez que él aparece en esa acta de nacimiento como papá de ese adolescente, él tiene que proteger, guiar, formar. Son la cantidad de atribuciones que me dice la alumna en cuanto a la responsabilidad de crianza. Entonces pudiera, cualquier persona interesada, en este caso, pudiera, si es un papá que esté separado y ese papá o esa mamá era el que tenía la custodia, él tenía el cuidado durante ese momento donde sucedieron los hechos, el otro papá pudiera solicitar hasta privarlo de la custodia en primer término o hasta pudieran consecuencias mayores dependiendo cómo hayan pasado las cosas y cómo pudieran englobarlo dentro de una privación de patria potestad, que es algo bien, bien extremo, pero pudiera porque no estás cumpliendo con tus obligaciones y tus responsabilidades inherentes a la patria potestad. ¿El Ministerio Público tiene alguna competencia en eso? El Ministerio Público sí, cuando hay delito. Cuando a consecuencia de ese acoso o ese hecho violento, por supuesto, la conducta está previamente descrita en nuestra legislación como delito. O sea, tenemos el Código Penal en la cantidad, todo lo que tiene que ver con delitos contra las personas, delitos contra la propiedad, delitos contra la sexualidad, los delitos que tenemos también en la ley de violencia. Entonces, todos los delitos informáticos, todo eso está contemplado. Entonces, el Ministerio Público tiene varias fiscalías, están, por cierto, unas están en Parque Central y otras creo que están en Ferrequín, pero creo que todas están en Parque Central, donde se encargan de procesar y hacer la investigación de ese adolescente que esté en curso en esos hechos punibles contra el que sea, en este caso, contra otro adolescente dentro del ámbito escolar. Y la escuela tiene gran compromiso, porque la escuela tiene que haber visto un adolescente de la noche a la mañana no va a tener un hecho violento. Eso es una consecuencia de hechos y actos que sucesivos que llevaron a ello. Entonces, si nadie tuvo el cuidado, la alerta, la llamada de atención, la supervisión, como digo yo siempre en mis talleres, es observación, observación y más observación. O sea, tú tienes que estar, ahorita ser docente, yo creo que es la profesión más complicada que hay, porque las responsabilidades son muchísimas. Y tienes que estar atento a lo que pasa en tu aula. En mis tiempos, doctora, no sé si en los suyos también, yo soy un poquito más viejito, en el liceo y en las escuelas habían, por cierto, instituciones públicas, había un psicólogo, había un profesional de la psicología, sí, al que correspondía atender algunos de estos casos
que se salían de las manos de, digamos, Sí, sí, sí. de la normalidad, ¿no? Sí. La inmensa mayoría de los colegios públicos, privados, tienen un equipo técnico o equipo multidisciplinario, básicamente, que sea un trabajador social, o psicólogos, terapeutas, psicopedagogos. ¿Ok? Porque ahorita también tenemos una inmensa cantidad de estudiantes que están en el espectro autista. Sí. ¿Ok? Y el mismo Ministerio de Educación, a través, por cierto, ya venía hace tiempo que regularizó, o sea, ya no tenemos, no sé si te acuerdas que antes teníamos colegios especiales, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Ok, ya no existe, todo se equiparó y yo debo tener a esos niños, aparte que sean condiciones demasiado extremas, que ya se le haga difícil estar dentro de un colegio, pero deben estar en la escuela. ¿Qué pasa? Que no todos estamos preparados para cuando tenemos a esos estudiantes en esas características. El Ministerio de Educación ordenó a través de una resolución, que es la 001 del año pasado, donde debe estar incluida en todo ese acuerdo de convivencia la neurodiversidad. Entonces, y en la currícula, en lo que son las clases, en lo que es la parte académica de la escuela, tiene que haber lo que llaman la nivelación, para que estos estudiantes que tengan estas características no estén como apartados. Ellos no son más proclives a ser víctimas de bullying. Y entonces a eso te iba. Lamentablemente son víctimas de bullying. Entonces, ¿dónde tiene que atacar? El colegio, la familia. O sea, yo no puedo permitir, entonces yo debo estar constantemente dictando charlas, generando sensibilidad, porque a veces el propio que le hace burla y trato cruel a los estudiantes, a veces son algunos docentes, algunos papás. Yo he visto chats de papás ofendiendo de manera de verdad lamentable a los hijos de otros papás que tengan una condición. Yo en una oportunidad llegué a oír de unos papás de un chamo que tenía un espectro autista y el chamo tenía condiciones violentas que lo consideraron que era una suerte de homicida dentro del potencial. O sea, claro, casi que vieron que era una amenaza letal dentro del colegio, ¿no? Sí, sí, entonces es un tema, hemos cambiado muchísimo, Mario. Para bien, ¿no? Hemos cambiado para bien, pero todavía no hemos podido ponerle cascabel al gato en este punto tan difícil como es el acoso escolar. Nos sorprendió, y nos sorprendió con algo que no estábamos preparados: celulares, redes sociales, claro, internet. Así es. Mire, vamos ahora sí a las preguntas. Preguntas, comentarios. Dice León del Valle 62. Temas para abordarlos más seguidos. Faltamos todos para atender lo delicado del tema, preparar a los docentes al respecto, realizar dinámicas donde el intercambio humano y de respeto sean la norma. Me dispensan un poquito de paciencia. Chirula 1954. El acoso en una escuela de clases altas o medias es igual o diferente a aquellos acosos en escuelas ubicadas en zonas humildes o clases bajas, con el perdón de la diferenciación. Es una pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. En mi experiencia, he estado en sectores populares, en escuelas que de verdad que a veces da como que nada más dan 3 veces clases, donde hay muchísima carencia, y escuelas con todo. ¿Y cuál ha sido mi experiencia, Mario? Que donde hay acoso más violento es en los colegios privados. En nuestras escuelas populares, lo más común en nuestras escuelas populares es el mal llamado chalequeo, el acoso verbal. Existiera, no me preguntes en qué incide. No es que no haya, te estoy hablando de muchos colegios. Si tuve en una escuela que, wow, fue rudísimo. Fue ahí en La Vega y me costó a mí, y ya casi que tuve que traerme el aprendizaje de estar en prisiones, porque de verdad fue una experiencia bien difícil en esa escuela, y creo que fue el único evento duro, pero ya habían otros antecedentes allí. Pero en las escuelas privadas. Pero las escuelas privadas, sobre todo, por supuesto, mayor acceso a redes sociales, mayor acceso a celulares con mayores tecnologías. Tenemos un tema de la diferenciación a veces de clase, porque hay papás que se empeñan
en que yo puedo entender lo que tu hijo pueda estar en una buena escuela, pero estar en una buena escuela no es solamente la buena escuela, es lo que implica la buena escuela. Cuando tu hijo nada más lo puede llevar para Macuto, no es que Macuto sea malo, pero Macuto digo por lo cercano, los compañeritos van, es para Los Roques, para Canaima, para las Islas Vírgenes, y entonces mientras sus amiguitos tienen el iPhone 17, él tiene cualquier telefonito Sí, básico. Entonces empiezan y ahí empieza una gran competencia y por supuesto va a ser víctima de acoso seguro. Entonces hay mucho y lo he vivido. Yo de verdad las escuelas públicas quiero ambas, o sea, todos los muchachos, pero en las escuelas públicas ha sido más fácil que en las escuelas privadas. Okay. Aparte hay mucho secretismo. Mucho secretismo. No puede salir de la escuela, no se puede saber, no puede que esta escuela se diga que en la escuela tal pasó tal cosa. Ok. Porque eso significa mala publicidad. Bueno, mala publicidad. y como ahí se paga. Y exactamente. Vamos a seguir leyendo mensajes. León del Valle 62. Tecnología presta para profundizar la ausencia de familia comprometida. De hecho, disfuncionales muchas. Rescatar la palabra, el abrazo, la mesa como lugar de intercambio humanizador. Bueno. Interesante este planteamiento que hace. Lo de la mesa, qué bueno que dijo lo de la mesa. Yo una de las cosas que le digo a mis alumnos y siempre hago la reflexión, ¿cuándo fue la última vez que se sentaron a la mesa a hablar y a comer en familia sin celulares? Qué bueno. Sí. Hemos perdido esta costumbre. Pregunta, sí. Qué bueno que esa persona hizo esa precisión con lo de la mesa. Importante. Siempre ella tiene comentarios muy pertinentes. Chirula 1954. Esta es otra pregunta interesante, doctora. ¿Qué acoso es más frecuente? ¿El acoso entre niñas o entre niños? ¿Hay algún patrón universal o denominador común que defina el acoso? Mira, el acoso va a depender de del tipo de acoso. El acoso social son más las muchachas que los muchachos, que es la exclusión. No perteneces a mi grupo, tú no eres de este grupo, vete para allá, no hablen con ella. O sea, las mujeres somos terribles, sí, somos terribles. Entonces, mucha competencia, ¿no? La exclusión. Pero en cuanto al ciberacoso, la mayoría son varones, son muchachos, ¿ok? Por supuesto, los hechos violentos en su mayoría son varones. El psicológico, ahí vi un poquito de otro, pero decirte quién acosa más, no. No hay estadística. No. Ok. Es capaz que las hay, pero yo no las conozco. Ok, vamos a seguir leyendo. Nos quedan 3, 4 minuticos. Vamos a leer rapidito varios y luego los respondemos en bloque. Lili Creaciones y algo más dice. Pero si el maestro no interviene, ¿cómo se le enseña al chamo a poner límites a los compañeros acosadores? Cuando el acoso es meramente violento, ¿cómo enseñar un límite pasivo? Si no pega, se deja pegar. Chirula 1954. En la década de 1960 había un niño que acosaba a todos los demás, hasta que surgió un niño que todos pensábamos que era una oveja y le dio una soberana paliza. Hasta allí llegó el acoso. Bueno, eso pasa muy frecuente. Aquellos que son más calladitos, más tranquilitos, más pacíficos, tienen mucha más fuerza y mucha más energía para enfrentarse a los que se consideran más valientes y burlistas. Chirula 1954. Gracias por escoger este excelente tema. Muy profesional la invitada y además qué bonita, dice. Bueno, gracias. Un piropo de una dama. Gracias. León del Valle 62. Representantes y docentes, realizar actividades juntos que les acerquen en trato y empatía. Eso se puede y créanme, deja excelentes resultados. Guardabosques ahí, qué linda y guapísima doctora que nos tiene maravillado todos los jueves con su sabiduría. Uno sale de aquí en chasis, salgo rejuvenecida. Ok. Es tu hijo, es tu deber, dice. Enfrentar a un niño acosador es enfrentar también a sus padres. Y si sus padres son violentos, se vuelve un conflicto adulto y las consecuencias son peores. Sí, señor. Incluso hasta cambiar de escuela por amenaza. Sí, señor. Eso es verdad. Nelson siempre 52. Saludos fraternos, doctora María Elena y Rumbos. Gran saludo también. Todos pendones. A los padres no es que quieran, ni que les guste, ni que si entienden o no. Es que deben. Así no les guste, es necesario conocer las redes
Discord, Roblox, todas las plataformas dark web. No sé a qué se refiere. Esas son las redes. Ella le hago publicidad. Ella es la que lleva mis redes. Ella es la que lleva mis redes. Estamos haciendo un trabajo bien bonito para lo del martes en la fiscalía. Okay. Esa red que llama Roblox es donde el gran riesgo, si los papás no están pendientes, son donde se captan a niños y adolescentes para sujetos de pedofilia. Es a través de esas plataformas. Caramba. Entonces, y la Discord es la que está llevando a los estudiantes a los hechos violentos. Que ojalá que no lleguemos a Venezuela. Lamentablemente tenemos poquito tiempo, pero ya antes de ayer me llamaron para comentarme de un caso de unos estudiantes que en el hogar consiguieron, un grupo de estudiantes se fueron a la casa, sabían que el papá tenía un arma. Y ellos agarraron ese instrumento y se hicieron videos, haciéndose pasar por... Como diría mi mamá en su época, fascinerosos. Malandro. Okay. Y estimularon amarrar a un niño. Caramba. Como si ellos fueran una banda. Y eso lo grabaron y lo hicieron. Y entonces, primero el descuido del arma en la casa, segundo, pero imagínate el juego, o sea, lo que podíamos haber jugado, otra cosa no, vestirnos y captar la imagen de que somos unos delincuentes y hasta de amenaza a niños. Imagínate. Increíble. Y lo ven en esas páginas que ojalá que esas páginas las eliminen. Sí, pero deberían. también tenemos lo que llaman la Deep Web, que nadie ha podido con la Deep Web. Ok, nos quedan 2 minuticos, rapidito. Voy a leer rapidito un mensaje. Todo, perdonen, los docentes no tienen las herramientas para lidiar con 40 adolescentes por sección. La ley de educación necesita actualizar ese contexto. La educación no es para nada lo mismo. Marticala 3, excelente programa, doctora, pero falta mucho que hacer. Sí. José Luis Quintero 104, pregunto, se escucha por ahí que el salario mínimo será entre 50 y 70 dólares, ¿será verdad? Y los pensionados del IPS que cotizaron, ¿cómo quedan? Bueno, yo soy uno de ellos. Marticala 3, en los lógicos privados, supongo que es en los colegios privados, es terrible el chalequeo, lo viví con mi hija hace muchos años, es terrible. Recomiendo a los chicos estudiar karate para defenderse. Maravilloso. Pero el karate en las artes marciales, en el arte marcial no te enseñan a agredir, más bien te enseñan a evitar. Sí. A evitar. ¿Es una buena recomendación lo que hace ella? Mira, creo que en el sentido que el adolescente entienda si tiene una buena escuela de karate o cualquier arte marcial, es evitar la pelea. Porque como el arte marcial no es golpear, es evitar, si puedo defenderme, pero no es que voy a llegar al colegio golpeando a todo el mundo. Yo creo que es la concepción y como se vislumbre o la idea, si te estoy inscribiendo en karate para que le caigan a golpe a los muchachitos en el colegio, por supuesto que no. Despídase, doctora. Bueno, agradecida, Mario. Conclusión. Me encanta. Bueno, conclusión primero, invitarlos, reiterar, gracias, Mario, por esa oportunidad de invitarlos para esa actividad en la Escuela Nacional de Fiscales. Yo lo voy a colocar en mis redes. Ahí tiene la página para que se inscriban. Hay creo que modalidad online también y presencial. Y bueno, nada, señores, como lo digo siempre, observación y más observación, cambios de conducta, cambios en la vida de nuestros hijos, debemos averiguar qué está pasando, porque no es normal. Entonces ver si es por cualquier cosa, y entre ellas puede ser víctima de acoso o victimario. Ok, muchísimas gracias, doctora Marilena García Prú. Gracias a ti. Dice González Nélida, gran saludo para ti, Mario, por traer estos programas que nos ayudan mentalmente. @Kleinfer José dice, buenas tardes, hay que establecer nuevamente la materia de religión como antes. Dice, gracias. Bueno, interesante tema que hemos estado tratando hoy. Los invito para el próximo jueves, que volverá la doctora Marilena García Prú a acompañarnos en esta sección que tenemos todos los jueves, que se llama Familia, Derechos y Reveses. Y bueno, por supuesto, yo todos los días aquí de lunes a viernes para informarles sobre distintos temas. Muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz, en los controles Lourdes Pérez, en la lectura de las informaciones, Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo, Marcos Rivera, Belice, se me olvida el apellido, Parra,
Belice Parra estuvo hoy sustituyendo a Marcos Rivera. Y frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera, del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806 y del Grupo Médico Hermanos Unidos, cuyas diversas especialidades estarán muy pronto al servicio de toda la población caraqueña en el Centro Comercial Propatria en el oeste de la ciudad de Caracas. Tengan todos muy buenas tardes.